Bueno, gente, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo 12-12 podcast. Bueno, hoy tengo la oportunidad de poder estar con Dan Carníbal. Algunos lo conocerán, otros no, pero si querés presentarte. ¿Cómo andan todos? Gracias a Mike por la invitación. Mi nombre es Dan Carníbal. Vivo acá en Buenos Aires. Soy parte de la Iglesia Catedral de la Fe y estoy coliderando la Escuela Sobrenatural, una escuela que capacita y que entrena a personas para vivir la vida cotidiana con el Señor. Así que bueno, hoy le pregunté de poder grabar un podcast, me dijo que sí. Le comenté un poco más o menos el tema, le gustó. Y vamos a estar hablando sobre lo que es sanidad y milagros. Porque siento que es un tema que mucha gente como que lo tiene muy alejado, como que lo tiene muy, bueno, viene un congreso o viene este pastor, vamos a aprender lo que es sanidad de milagros, pero después en la cotidianidad del día a día como iglesia como que no se practica mucho y no se tiene como medio alejado. Entonces, como para arrancar y tener un contexto, ¿qué es o cuál es la diferencia entre sanidad y milagros? Que hay muchas ideas de las diferencias entre sanidad y milagro. Quizás para mí algo básico es sanidad tiene que ver con algo emocional o físico, ¿no? Por ejemplo, vos cuando hablas de sanidad, por lo general todos van a sanidad del cuerpo. Mm. En cambio, si dices sanidad interior, bueno, ok, vamos a sanidad del alma o de la mente. Entonces, sanidad yo como lo agrupo todo lo que tiene que ver con algo físico, con orás, tienes un problema, no sé, en el hombro, te sanaste, eh, o tienes un problema, no sé, estabas mal emocionalmente o lo que sea, y una palabra de parte de Dios, o alguien ora por vos y tenés esa sanidad interior y sentís como, che, ese peso que sentías, o escuchaste una palabra que te dieron, y como dice la Biblia, ¿no? Escuchás la verdad y la verdad te hace libre. Mm, Entonces, alguien te da una palabra, escuchás algo y es como que, sentís como esa sí. sanidad. Para mí, el milagro, lo que puede llegar a ocurrir es que el milagro ocasione otra sanidad. Y quizás lo explico de esta forma. Estábamos en una noche de gloria, una vez por mes estamos haciendo noches de gloria, que son como noches de adoración, y este año fuimos yendo por diferentes lados, y me acuerdo que una que tuvimos en San Isidro, eh, ahí había una chica que ella era estudiante de la escuela, y era muy loco porque venía medio mal económicamente, ella vive con su hermana y sus viejos, y estaban medio mal, tenían que mudarse, no estaban alcanzando para pagar el alquiler. Entonces viene a la noche de gloria y ella ya había terminado la escuela, hace mucho que no venía algo de la escuela. Entonces cuando viene, está orando y dice como, Señor, yo estoy yendo a una noche de gloria y vos lo estás haciendo acá en San Isidro y en este lugar. Señor, vos Señor, tiene que pasar un milagro. Entonces dice, em, necesito dólares, ¿viste? Hace una oración como súper, como que ahora tenemos nosotros acá y digamos, Señor, quiero un auto que esté afuera de casa Claro. y me lo encuentre, ¿no? Hace oración y, y viene a la noche, entra, cuando entra está en la adoración y en un momento de la oración dice, voy al baño. Cuando viene al baño, agarra la campera y se la pone. Cuando se pone la campera, va para el baño y cuando entra, mete la mano en el bolsillo y había un fangote de dólares de 100. Ahora no Wow. me puedo acordar cuánto era. Era mucho, no quiero ser evangelástico y decir de más, pero era tipo cientos de dólares. Uf. No sé si era, para mí era creo que como 2.000 o 3.000. Y entonces lo ve todo eso y dice, no puede ser. Va a agarrar una de las líderes y dice, che, mirá lo que me pasó, nos cuenta. Entonces, quizás para contar ese testimonio que digo, lo escuché una vez y fue una locura. La tipa decía, siempre uso esta campera. Cuando vine con la campera, no es que no estaba con la campera puesta. Y dice, solo me la saqué en la adoración, la apoyé acá, nadie la tocó, nada, y me la volví a poner. Entonces, se va al baño y pasa eso, ¿no? Entonces, quizás para bajarlo. Por más que ponerle que vos digas, no, la hermana le puso la plata, termina siendo un milagro. ¿Por qué? Porque Claro. la persona, o por más que diga, no, una persona vino y le ofrendó dólares. La tipa había orado y hizo esa oración y dijo, Dios, necesito dólares, porque tengo que pagar el alquiler en dólares. Claro. Entonces, sea como sea que venga, si es que apareció o si alguien lo puso, es un milagro por el hecho de la oración y la oración respondida. Pero lo que puede pasar con los milagros es que el milagro viene a sanar algo también en nosotros. Entonces, para mí este milagro lo que hizo en ella es algo milagroso que fue que aparezcan esos dólares en su campera, ocurrió que hace que
en su mente ella diga, Dios provee siempre. Entonces, eso viene a sanar a veces nuestros pensamientos de pobreza. Entonces, para mí la diferencia entre quizás milagro y sanidad es, sanidad lo veo algo físico o emocional, y lo milagroso lo veo como algo por fuera de algo físico, sino que algo que Dios hace, que es una locura, extremadamente loco, algo que si no puede ser, pero lo que puede llegar a ocurrir es que el milagro venga también a traer una sanidad, ¿no? Claro. Después también hay otra diferencia que a veces la gente hace, que es, no sé, la sanidad es cuando pasa en el momento perdón, como, la sanidad pasa cuando vos orás por alguien y alguien se va sanando, en cambio el milagro es cuando vos orás por alguien y boom, tipo, ocurre el milagro, ¿no? Mm. Entonces como, y hay otra gente que lo divide no en sanidad y milagro, sino que dice sanidad instantánea o sanidad progresiva. Y es como las diferencias para diferenciar algo de lo que pasa, ¿no? Pero en esas son como mis dos posturas en eso, ¿no? Claro, sí. Me lleva a cuando Jesús hace los milagros, viste que Jesús no aparece en sanidades, sino que aparece en milagros. Eh, y creo que específicamente no menciona sanidad en la Biblia, pero creo que una sanidad, como por así decirlo, es con los apóstoles, no con los discípulos, con los apóstoles, con los discípulos de Jesús, cómo fueron de una forma y cómo de a poquitito fueron siendo sanados, ¿no? Y Mm. creo que también de ese lado, llevando a la Biblia, creo que también de ese lado se podría Sí, ver. sí. Sí, Así sí, que, no, imagínate también, pienso cuando Jesús hace aparecer de la boca del pez una moneda, digo, eso es un milagro, claro. es una locura. Y el milagro lo que hace pasar es que hoy día es como es una locura. La sanidad también, pero por eso yo más lo encasillo de lo de sanidad es cuando tiene que ver con algo físico o algo que tiene que ver con lo interior, con el corazón o con la cabeza, ¿no? Y a esto también quería ir con él. ¿Cuál es el fin de la iglesia en cuanto a las sanidades y milagros? O sea, ¿cuál sería el motivo por el cual debemos hacer sanidades y milagros? Porque ponerle Jesús hizo milagros para mostrar que el reino de los cielos se había acercado y para mostrar su Mm. poder también. Y nosotros como iglesia, ¿cuál tendría que ser nuestro fin con la sanidad y los milagros? Y yo creo que de vuelta, en esto te puedo dar dos posturas. Siempre lo importante es que la persona sea salva, Mm. ¿no? Siempre lo importante es que la persona tenga una relación con el Señor. Pero, pero después yo cuando veo la Biblia, veo el momento, no tiene que ver con específicamente sanidad física, sino que tiene que ver con sanidad emocional. Cuando Jesús está con la mujer adúltera en Juan y la gente le quiere tirar unas piedras. Él dice que esté libre de pecado, que tira la primera piedra, se empiezan a ir de los más grandes hasta los más jóvenes, se empiezan a ir todos, queda él solo con la mujer y le dice, yo tampoco te condeno, yo tampoco te estoy juzgando. Entonces, para mí, esa historia, para quizás no hacerla tan largo, pero él le dice, ya nadie te condena. Entonces, no había gente, Jesús no la estaba condenando, pero también estaba tratando de que ella no se condene a sí mismo. Entonces Jesús hace ese momento de sanidad interior y después le dice, vete y no peques más. Claro. Pero no le dice, bueno, tenés que ser salva, hacerme la oración de entrega, o venía una célula, un grupo, es como que a veces nosotros menospreciamos cosas que el Señor puede llegar a hacer, o no menospreciamos, porque es como que decimos sí o sí la persona tiene que ser salva, si no, no valió la pena esto. Y a veces que uno no es Dios y uno no tiene que, porque la persona no llega a ese lugar de transformación, quizás no ayudar emocionalmente, mentalmente o hasta en una sanidad física, ¿no? Hay Claro. gente que he orado, que se ha sanado y que decís, me acuerdo, ayer me crucé en el gimnasio a un pibe que oré hace unos años atrás y el pibe tenía un dolor en el tobillo, oré, se sanó y quedó como, me mandó un audio y en el audio me dice, vos, ¿qué me hiciste? ¿Viste? Y yo le digo, no, o sea, el señor te sanó, pero el pibe después no quiso dar más nada, como que Claro. está todo bien, buena onda, me saludó el otro día cuando nos cruzamos después de un montón de tiempo, pero como que no construyó una relación con el señor. Yo digo, lo importante, yo le ofrecí, pero no lo voy a obligar. Y creo que a veces que no, entonces esa sanidad no sirvió. Yo no sé, quizás en 20 años andás a ver el pibe dónde Claro. está, andás a ver si se vuelve a acordar, andás a ver si alguien le ora de vuelta o algo y dice, wow, Dios me vino. ¿Cuántas veces te pasó que quizás te acordaste hace años que decían,
wow, mirá cómo Dios hace 20 años me buscó o me dio esto, o hace 10 años me dijo lo otro, Sí, y eso te muestra la bondad de Dios. claro. Entonces, la bondad de Dios siempre te lleva a arrepentirte. Entonces, no sé cuál es el timing de Él para llegar a arrepentirse. Entonces, creo que como para dejar algo de base, porque quizás para mí, una respuesta muy simple sería, no, toda sanidad tiene que llevar a salvación. Sí, pero idealmente estaría buenísimo, genial. Y a veces yo no, me encantaría que suceda, pero si no pasa, no voy a menospreciar la sanidad, no voy a menospreciar lo que Dios está haciendo y tampoco no le voy a, eh, no le voy no voy a rechazar a gente que necesite algo porque no quiere ser salva. Es decir, no, siempre la bondad del Señor es la que te lleva a arrepentirte. Claro. Entonces, cuando vos ves que Él es demasiado bueno, tenés más chance de decir, che, pará, me tengo que arrepentir, porque Él realmente es bueno. Entonces, creo que un poco toqué varios puntos en la pregunta que me hiciste, pero yo creo que el fin es ese, es mostrar que Dios es realmente bueno, Claro, sí. sea el estado en el que estés. Claramente el fin sería genial, la persona se salva, y es la meta, ¿no? O sea, creo que yo también lo uso mucho para decir, si la persona ve algo milagroso, ve poder, la persona me es más fácil que me escuche, Claro. porque no lo voy a convencer con palabras. Entonces, por lo general voy a hablar por algo de sanidad y después le presento a la persona buena que hizo esa sanidad. A veces que la persona lo acepta y hay veces que tiene tantos mambos que dice, no puede ser, no, qué sé yo, ¿viste? Entonces, eso es un poquito de cómo manejo para mí entre las dos, ¿no? Claro. ¿Y cómo harías con las personas? Siento que hay muchas veces que pasa de que uno, no sé, hace un milagro y a una persona que no conoce, ¿no? Que no Mm, tiene una relación con Jesús, de hecho es ateo, y uno como cristiano, yo poner algún milagro y no se convierte. El loco dice, wow, tremendo lo que me hiciste, gracias por mm, sanarme, pero no se arrepiente. mm. ¿Cómo nosotros deberíamos orar o madurar en ese sentido para no ofendernos con haber hecho un milagro y después sentirnos mal porque esa persona no se convirtió? Es sacudirte el polvo y seguir. Para mí es así. O sea, la invitación de Dios es para todos. La invitación de Dios es para todos, pero creo que en esos momentos yo no me puedo sobrecargar. Sí puedo orar por la persona, sí lo puedo tener en la cabeza. Yo a este pibe lo tengo. Pedro se llama. Me acuerdo, lo tengo, lo conozco. Cada tanto cuando se me cruza oro por él, pero no es que se me va a volver loco o me voy a matar porque digo, no puede ser, fallé, soy un desastre. Es decir, como la persona tiene libertad para elegir. Claro, Entonces, creo que es entender un poco para mí el contexto de cómo Dios se mueve con la gente. Y Dios no es coercitivo, Dios no es controlador, Dios da libertad. Dios te da la libertad para que vos hagas lo que vos quieras hacer con tu vida, para conmigo, porque Él quiere que lo busques, que lo ames a Él por amor, no por coerción o coercitivo, o por control, o por manipulación. Entonces, yo nunca voy a tratar de manipular a alguien a que entre al reino de los cielos, porque después lo voy a tener que mantener yo, lo voy a tener que mantener manipulado, ¿no? Entonces creo que a veces pasa eso que la gente no termina teniendo un encuentro con Dios, no termina teniendo una transformación real, y en verdad fue persuadido por palabras de alguien y no pasó algo en el corazón, ¿no? Entonces creo que yo no voy a agarrar esa carga de decir, no puede ser, fallé, soy un desastre. Sí, y le voy a preguntar a Dios como, che, ¿puedo crecer en algo? ¿Poder crecer de alguna forma en comunicar el mensaje? ¿Lo podré demostrar de otra forma? Te puedo representar a vos de otra forma, pero no creo que voy a agarrar y decir como, che, no puede ser, soy un desastre yo, claro. ¿viste? ¿No? Sí. Y esto me lleva a cómo deberíamos entender también como iglesia el hecho de no Mm, confundirnos entre ser usados en milagros y sanidades y estar aprobados. mm. No, creo que tiene que ver un poco con el fruto y los dones. Vos de mis frutos vas a comer el fruto que yo saque, gozo, paz, paciencia, en todo eso va a tener que ver mi carácter. Cambio, el don, para mí, es muy fácil pegarle a los dones cuando los comparamos con el fruto, ¿no? El fruto que uno tiene, su carácter transformado. Es muy fácil pegarle a los dones y es muy fácil decir como no. Eso es fácil porque es el don de Dios y Dios lo usa. Sí, igualmente el don tiene que ser ejercitado. Entonces cuando vos decís,
no, bueno, qué tremendo, como esta persona, mirá cómo oró por alguien y se sanó. Vos quizás no tenés ni idea la cantidad de años que esa persona oró y nadie se había sanado. O el proceso de transformación que tuvo que obtener, o hasta el crecimiento después de ese don que se le fue dado. Claro. Eh, entonces, para mí a veces es muy fácil pegarla a uno por el otro, pero creo que lo que viene a ser el fruto es reconocer mi relación con el Espíritu Santo, mi transformación, cuán yo puedo ser moldeado por Él, ¿no? Entonces, eh, creo que hay veces que me doy cuenta que los dones tienen que ver con mi hambre para con Dios, de yo poder seguir consiguiendo más. En cambio, para mí el fruto tiene que ver con mi transformación personal, como, como cuánto yo me voy a dejar ser moldeado por las cosas difíciles de la vida o por las cosas buenas de la vida también. Claro. Entonces, para mí, ahí trato de diferenciar el fruto y los dones. El don el Señor te lo puede dar un segundo así, y quizás tenés un don increíble y tocas a alguien, boom, se sana. O quizás no, quizás orás por alguien, no se sana una vez, orás dos veces, orás tres veces, orás cuatro, y en la quinta se sanó. Pero ese don tiene que ser ejercitado, como tu carácter también. Claro, sí. Pero los dones van a estar sostenidos por tu carácter. Los dones van a estar sostenidos por tu carácter. Si vos tenés un carácter muy débil, tus dones te van a destruir. Claro, ahí sí. Si vos solo ejercitas dones, si vos solo ejercitas en ver cómo operar desde tus dones, te va a destruir. Por eso, a lo que voy es, a veces suena muy espiritual y muy lindo decir, no, como enfócate en tus frutos, y suena lindo porque es como que nos hace ver maduros de que no, yo no me dejo llevar por los dones, yo me dejo por los frutos. Pero cuando yo aprendo a tener hambre por ser, y puedo empezar a tener ambición, en 1 Corintios habla de ambición en la profecía, y habla de los dones, ¿no? Y usa la palabra ambicionar. Es una palabra medio fuerte, medio rara, porque vos decís como, no, no, yo no voy a ser ambicioso. Y es como que suena espiritualmente correcto, ¿no? Espiritualmente, políticamente correcto. Pero por un lado decís, pará, cuando yo estoy ejercitado en mis dones, lo que estoy haciendo es devolver, ponele, te quiero dar el ejemplo, ¿no? Cuando yo soy ejercitado en mis dones, en mis capacidades, en mi oratoria, en orar por sanidad, en mi profecía, en cómo yo evangelizo, cuando yo soy transformado en mis dones, lo que hago es generar más frutos. ¿Por qué? Porque mi don va a afectar a alguien, y ese alguien, al ser transformado, genera un fruto. Claro. Entonces, lo que estamos haciendo es darle la recompensa al Señor por su sacrificio. Le estoy dando los frutos a Él. Entonces, a veces que veo a cristianos que quieren ser políticamente correctos y decimos, che, lo más importante es mi carácter, mi relación con el Señor. Sí, pero cuando vos ejercitas tus dones es cuando llevas transformación alrededor en el mundo, en tu laburo, en tu escuela, y ahí es donde empezás a darle más fruto al Señor, porque el fruto de tu vida lo estás dando. Ahora empezás a llevarle más fruto al Señor. Tremendo. Nunca lo he visto de ese lado. Siempre como que lo tenía como dones y frutos separados, pero tremendo. Y hablando de esto de... porque viste que muchas veces pasa de que no ejercitamos ese don porque esperamos que venga un pastor, o no ejercitamos ese don, no entrenamos ese don porque esperamos que, no sé, el fin de llegue el Congreso o tal fecha llegue el Congreso. Y cómo debería la iglesia responder a esto, no sea solamente para un congreso, sino que sea como algo cotidiano y alguien que tiene el don de sanidad o el don de milagros pueda practicarlo diariamente. No sé si diariamente, pero sí constante, y que no sea solamente cuando venga un pastor o cuando pasa un congreso. Creo que ahí entra el otro factor, que es el ambiente y la cultura, ¿no? La cultura te moldea a vos y vos moldeas la cultura también. Son las dos cosas. Entonces, creo que cada persona tiene una cultura y después cada iglesia tiene una cultura. Entonces, eh, a mí me pasaba mucho que yo no tenía una cultura de milagros o de sanidades porque no oraba y no pasaba nada. Claro. Y buscaba y no pasaba nada. Entonces, como que al principio, primero ni lo tenía, no tenía esa búsqueda, no estaba dentro. Después, cuando esa búsqueda empezó a intensificarse o inició,
y empezó a intensificarse, empecé a ver que no pasaba a mi alrededor. Después empecé a ver que la primera vez cuando pasó, después de como unos 3 años más o menos que venía orando, no me acuerdo cuánto, pero fueron un par de años, cuando vi un milagro que alguien se sanó, yo no lo podía ni creer. Entonces mi cultura era, eh, esto es una locura que suceda. Que le ore a alguien y alguien se sane, yo no esperaba que la gente se sane. En cambio, después fueron pasando el tiempo y ahora oro por alguien y lo que espero es que la persona se sane. Es mi expectativa, pero Claro. porque mi cultura interna ya cambió. Pero lo que pasa es esto, cuando una persona empieza a cambiar su cultura, después cambia la cultura del lugar donde está. Entonces, nuestra cultura también en la iglesia, por lo general, teníamos reuniones de sanidad. Entonces, está muy bueno porque cuando generas una reunión de sanidad generas expectativa por la reunión. Pero también, si la cultura no es madura para interactuar con eso, lo que pasa es que esperás a las reuniones de sanidad para orar por sanidad y no oras nunca más por sanidad. Claro. Entonces, como que decís, hoy es el día que el Señor preparó para sanar. Ningún otro día. Hoy es. ¿Entendés? Entonces, algo te chipea en tu cultura interna que vos decís, no, bueno, que ore el pastor por la persona. O esperemos a la reunión de sanidad y milagros para que eso suceda. Entonces, como que esperás que esas cosas pasen en ese lugar. Entonces, uno empieza a interactuar de esa forma. Creo que es importantísimo ver la cultura que vos querés tener, primero, y segundo, la cultura que está alrededor tuyo. Yo siempre cuento, nosotros hacemos viajes misioneros y, y la cultura que pasaba en esos viajes es que la gente contaba testimonios de gente que se entregaba al Señor, eh, que se ponía a llorar cuando uno le daba una palabra y oraba y se entregaba, y cuánta gente se entregaba cuando le predicábamos, pero no se escuchaban testimonios de sanidad. Y ahora no podés ir a un viaje misionero sin escuchar, no, se sanó este, no, se sanó el otro, no, se sanó, porque empezó a ser cultura. Claro. Entonces, de una o a otro pasaron años, pero empezó a haber pequeños reportes de, che, en este viaje fuimos, volvimos, como nuestra cultura empezó a ser distinta, empezamos a orar por sanidad, y empezamos a escuchar que eso empezó a pasar, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, creo que en esto tiene que ver mucho la, la cultura de la iglesia. Si tenés la cultura de hacemos reunión de sanidad o esperamos al Congreso para que la gente sane, ok, ¿cómo rompemos con esa inercia? Creo que tiene que ver, primero, si podés romperlo de arriba hacia abajo, mejor. Si el pastor te dice, che, dale, vamos a entrenar a la gente y vamos a hablar de sanidad o enseñar cómo hacerlo, buenísimo, porque viene de arriba hacia abajo. Pero si no, es parte de decir, yo también moldeo la cultura, ¿no? Claro. Decir, yo lo puedo hacer. Creo que no, hay algunas iglesias que quizás no creen o están cerradas, pero en cualquier iglesia creo que están abiertos a la gente, che, hay alguien que está enfermo, vamos a orarle. Entonces, Claro. a veces rompe más la cultura cuando uno es activado y dice, che, lo tengo que hacer yo, no voy a esperar a que venga tal o tal o al Congreso. Y cuando vos lo haces, empezás a ser un modelo para la gente alrededor. Entonces, después la gente empieza a ver y dice, che, pará, yo lo conocía a Dan, yo vi que Dan no oraba por orar y la gente no se sanaba. Y ahora está orando y se sanó. Entonces, si lo puede hacer con él, lo puede hacer conmigo. Entonces, pero ese es el camino largo, es el Claro. camino estrecho, es el camino de decir, che, uno modela eso. La fácil es decir, no, bueno, mi iglesia no hace capacitación o no hace esto, no hace lo otro. Y en verdad uno tiene una responsabilidad personal de cuando yo escucho esto hacerlo. Después, quizás hay diferentes enfoques de cada iglesia y está perfecto y no todo se tiene que moldear a eso. Pero creo que en verdad es una decisión personal, ¿no? De Claro. moldear tu cultura personal y después cómo uno lo modela alrededor. Claro. Entonces, em, vuelvo a esto de lo del viaje misionero. Me quedó eso. Em, y quería justo preguntarte algo en base a esto y después de esto quería preguntarte otra cosa más. Hay un pastor que... no me acuerdo el nombre del pastor, lo escuché una sola vez, que decía de que los apóstoles salían, predicaban el evangelio en las calles y Dios de fondo los sustentaba con los milagros. Como que hacía referencia a que no buscaban milagros, sino que ellos al predicar Dios los sustentaba con los milagros. Sí, yo creo que es lo que te dije con lo que dice en 1 Corintios, dice, ambicionen. Hay algo dentro nuestro que cuando uno tiene hambre, no le importa nada.
Y yo entiendo, hay una línea muy delgada y hay un proceso de transformación que pasa en la gente. Imagínate que los discípulos querían cuando los rechazaron, decían, che, que caiga fuego del cielo y que los maten. Los discípulos, los apóstoles. O sea, los apóstoles cuando los rechazaron decían, Señor, hay que orar y que caiga fuego del cielo y los mate. Entonces vos decís, mirá lo que están pensando los discípulos, son un desastre. Pero en cambio el Señor lo que hace vuelta es, les vuelve a dar una dirección y los envía y termina enviando a más gente todavía. Claro. Entonces, el reino de los cielos se mueve por confianza. La confianza es la que te va a hacer a vos hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Entonces, todo eso después va a ser probado en el tiempo. Si tu intención es, yo quiero buscar milagros para yo ser famoso, tranquilo, busca los milagros, al tiempito te vas a quemar, al tiempito te vas a arruinar. Entonces yo a veces no trato de, el Señor sí juzga las intenciones, pero yo no, porque a veces las intenciones, ¿quién las conoce? Es solo el Señor. Y a veces, me encanta siempre decirle a mis discípulos, yo le digo lo mismo, ¿no? Viste que cuando vos haces algo, le decís a alguien, che, perdón, no fue mi intención. De verdad, te prometo, no fue mi intención. Le decís, no, no, pero no fue mi intención. Y vos esperás que la otra persona te crea porque le decís, no fue tu intención. Pero cuando alguien hace algo mal, vos decís, che, fue la intención lo que quiso hacer. Entonces, le decimos nos escudamos diciendo, che, no fue mi intención, pero después cuando alguien te dice, no fue su intención, dices, no, sí, tu intención fue esa. Entonces, a veces creemos que sabemos las intenciones de las personas. Y a veces es imposible llegar a la intención más pura y genuina de la persona, es algo que el Señor lo revele. Entonces creo que el reino de los cielos se mueve por confianza. Entonces yo creo espacio. La persona se mueve, se la manda, se equivoca y no sé, se deja llevar por los colores o por las luces. Digo, ok, puedo corregir algo, pero después le doy más espacio Claro. porque creo que quizás a veces con eso, con el ejemplo que me estás dando, a veces que podemos terminar cayendo en el decir, no, que tu intención no sea orar por milagros o buscar milagros. Y creo que después a veces eh, matamos el hambre de la gente o matamos lo que el Señor quiere hacer, porque queremos ser más santos que Dios, y queremos ser más puros que Dios. Entonces, creo que hay algo en el hambre, en la ambición, que la gente loca hace cosas, la gente hambrienta hace cosas locas. Y hay veces que te vas a equivocar, hay veces que no va a salir de la mejor forma como vos hubieses esperado, pero ese momento es donde el Señor viene y te corrige. Si el Señor no puede venir a corregirte, es porque está siendo huérfano. Mm. Y entonces no está siendo hijo para saber que tenés espacio para hacer las cosas, equivocarte, que Él te corrija, ¿no? Entonces, creo que hay más espacio de lo que pensamos. Eh, pero bueno, te hice la respuesta larga. Sí, no pasa nada. Y ya como para ir terminando, la última pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros como cuerpo? Capaz ya la respondiste, pero como darle una pasada por arriba es, ¿cómo hacemos como cuerpo para ser parte de los milagros? Mm. No, creo que para mí es persiguiéndolos y creando espacio. Eh, que mi primera opción sea el que Dios me sorprenda. Que Claro. mi primera opción sea crear espacio para que Él lo haga. Entonces creo que es siempre invitarlo a Él a que Él sea esa primera opción. Entonces, y eso solo va a suceder cuando uno empieza a crear espacio, cuando uno empieza a decir, che, yo creo que Él cree en mí para poder llegar a ver esto. Claro. Entonces, hay veces que uno espera que los milagros pasen y en verdad lo que fui aprendiendo es que el Señor colabora con nosotros. Entonces, si vos siempre decís, no, bueno, si, viste la palabra ojalá es si Dios quiera. Entonces, muchos cristianos dicen ojalá, 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 como Alá quiera en verdad es. Entonces, Dios quiera. Entonces vos decís en un momento, o sea, Dios ya quiso hace 2000 años atrás. Jesús vino acá, murió en la cruz, y ya Él dijo que sí hace 2000 años atrás. Ahora, ¿vos querés o no? ¿Vos le creés a Él o no? ¿Vos querés que Él cree en vos o no? Entonces, cuando empezás a pensar de esa forma, ahí es donde las cosas también empiezan a ser activadas. Y no es porque Dios no pueda,
sino es porque Dios quiere hacerlo con vos. claro, Entonces, Él puede y quiere. Ahora depende de si vos querés y crees que podés. claro. Se podría decir que la señal de los milagros tiene que ver mucho también con la fe. Absolutamente. Y ya como para ir terminando, ¿alguna experiencia, una experiencia loca que te haya pasado con una sanidad o milagro? Mira, justo esta es una de mis favoritas que me pasó este año. La tengo acá en el celu. Eh, Estábamos jugando ahí un torneo de fútbol y un chico que se sumó y él juega profesionalmente en un equipo profesional, no está en la A, pero juega profesional. Sí, Y, y él se desgarra y se desgarra el isquio, es la parte de atrás de la pierna, ¿no? sí. Y él como que estaba empezando a venir a la iglesia y como que recién estaba dando esos primeros pasos, ¿no? Entonces se desgarra todo y agarra, me manda un mensaje al WhatsApp porque era el grupo de fútbol que teníamos, me escribe a mí personalmente y me dice, Dan, ¿cómo estás? Soy tal de tal, creo que Dios puede sanarme a través tuyo. Quería saber si puedes orar por mí, por mi pierna. Entonces a mí me generó viste, decir como, pará, como yo no soy Jesús, como, creo que si vos me orás me puedo sanar, ¿viste? Es como, era un montón, como me Claro, sentí raro, incómodo, y hasta diciendo como, está a punto de decirle como, enfócate en Jesús, ¿no? Eh, y cuando estoy a punto de mandarle ese mensaje, se me cruza por la cabeza eh, la historia de la fe del centurión, sí. cuando Jesús se cruza con el centurión romano. Entonces agarro, hago un screen de eso y se lo mando, ¿no? Entonces cuando le mando el screen, le pongo, se lee la historia, ¿no? Entonces dice, al entrar Jesús en Capernaum, se acercó al centurión romano pidiendo la ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Jesús responde y dice, iré a sanarlo. El centurión contestó, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, le digo a mi siervo hace esto y lo hace. Dice, luego Jesús dijo al centurión, ve que todo suceda tal como has creído. O sea, solo dice la palabra y no va, ¿no? Al final en esa misma hora, aquel siervo quedó sano. Entonces yo agarro, le mando el screen y pongo que todo suceda tal como creíste. Uf, A ver, probá y mueva la pierna, a ver cómo lo sentís. Me pone, amigo, tremendo, no siento dolor. A las 2 me hacen el chequeo, pero ya está sana. Le digo, wow, gloria a Dios, ¿alguna novedad? Le escribo, me dice, recién llegué y es muy loco porque dice que tuvo un sangrado en las fibras, pero que no están rotas. Es decir, tenía el hematoma, ¿viste? Es como el músculo, el desgarro sí, ocurre porque algo se rompe, como se abre. Entonces, se abrió el músculo ese y eso te genera un hematoma. claro, Hace que vos tengas morado, rojo la pierna, pero dicen que cuando le hacen el estudio, las fibras estaban sanas, pero que no entendían que tenía un hematoma, que tenían todo bordó o rojo, lo que sea, pero él no tenía dolor, ¿viste? Entonces, a esto me desafía a mí por decir, él recién estaba caminando con el Señor. El reflejo de Jesús más cercano que tenía era yo. mm, Y él cuando me vio dijo, che, si vos me orás me vas a sanar. Entonces yo tuve la capacidad de decirle, yo tenía la oportunidad, perdón, de decirle, sí, dale, oro por vos, no por la fe solamente que vos tenés, sino por lo que yo creo y yo voy a reflejar al Jesús que creo. Y eso le apunta a él a Jesús. Entonces, ahí hay veces que decimos como no, que no te vean a vos, no, que no digan tu nombre, ¿no? Y entiendo porque tiene que ver con la intención y quieren, es matar al yo. Y eso es un proceso muy importante. Sin eso, esto no puede pasar. Y eso es la base de todo. Pero lo que pasa es, Pablo dice, síganme a mí como yo sigo a Cristo. claro, Entonces, hay un punto donde uno tiene que no tener miedo a que la gente te vea a vos, porque vos ya no sos más vos. Vos sos vos crucificado y resucitado, porque vos moriste a tus intenciones, a tus deseos, a tus sueños, a tus anhelos, tu yo ya está muerto. Y eso es todas las mañanas, todos los días, no es como que hace 15 años. Entonces, esta historia a mí me mató porque él me dijo, si vos me orás, yo me sano. Nunca nadie me había hecho eso. Y yo estaba diciendo, nada, no, pará, yo me sentí incómodo, como digo, ¿quién te pensás que soy yo? Y después cuando me acuerdo de esta historia digo, no, solo al decir la palabra, porque el tipo tenía tanta fe
de que Dios podía sanarlo si yo lo oraba, que dije, solo tengo que bendecir su fe. Cuando bendije su fe, después el pibe ahora está a full, sigue caminando con el Señor, está más enamorado que nunca. Entonces como que eso terminó disparando algo más, ¿no? Wow, qué locura. Qué locura, ¿no? Tremendo. Y lo que hace Dios, lo que hace el Señor Ah, son cosas... Cada vez que escucho un testimonio así, una experiencia, siempre me vuela la cabeza, es increíble. Che, pero qué locura. Y te agradezco, gracias por haberte sumado, por haber querido estar acá en el podcast. Eh, y sé que va a ayudar un montón a esto. Siento que esto va a ser de bendición. Así que bueno, gracias Dan por sumarte. Gracias por haberte copado. Así que bueno, nos estamos viendo en un bueno, próximo podcast. Y listo. Nos vemos. nos vemos. Gracias por Dale. tenerme.